que ya les recibe Juan Manuel Bacheta. Muy bien. Epa, hay dos. Antonella Brandolini, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Vino va? con compañía hoy? Vine, sí, invitada. Gracias por venir. Preséntela con Juliana. Juli. Antonella es arquitecta. Sí. ¿Y usted? Paisaje. Paisajista. Sí. Así la presentamos, para hacer bien las cosas. Bueno, ¿cómo decorar los interiores del hogar con algo tan lindo que son las plantas y que le dan otra visión a cualquier espacio? Sí. Sí. Y La aparte, efectividad también a la hora de... Porque no se trata de poner plantas a la vieja usanza, Sí, digamos. sí, sí. Tenemos ayuda de profesionales, está buenísimo eso, ¿no? aparte que cada vez más la gente quiere incorporar plantas dentro de sus casas. Sí, claro. Sí. Porque aparte aportan muchos beneficios. Purifican el aire, son buenas para el ánimo. ¿Qué tipo de planta utilizar? ¿Qué tipo de cierto planta espacio, utilizar? iluminación. Claro. Bueno. Tener en cuenta la elección. Aparte, forman parte también de la decoración, junto Sí, con claro. los muebles, junto con los elementos decorativos, porque hay muchas tonalidades, muchas dimensiones, muchas formas de hoja diferentes. Claro, no solo el palo de agua es la planta de interiores, hay más existe otra planta. Claro, Sí. aportan mucho a la decoración. Pero bueno, tenemos que saber qué tipo de plantas pueden ir en el interior y cuáles no. Conocer su frecuencia de riego, su nivel de exposición al sol. Conocer en el ambiente los ingresos de luz para encontrarle el lugar adecuado a la planta y también su crecimiento, para ver hasta cuánto puede llegar a crecer y encontrar el lugar que realmente le corresponde. Acá estamos viendo algunas imágenes. Sí, acá bueno, es mostrarle algunos tips para utilizar las plantas en nuestros espacios interiores. Por ejemplo, siempre tratar de mantener un equilibrio que puede ser más simétrico, como vemos en las imágenes de arriba, que es más elegante, más sobrio, más clásico, o un equilibrio asimétrico, que es un poco más orgánico, incorporando plantas, pero con el mismo peso visual de ambos lados en un mueble, por ejemplo, que tengan el mismo peso visual, pero a lo mejor diferentes especies. Claro, no sería bueno, perdónenme, Sí. ya te dejo, solo poner esa planta y esta no. Sí, también, pero que haya siempre un Claro. equilibrio, tratar de que haya un equilibrio. Y depende también el punto focal que queremos alcanzar, Claro. ¿sí? Y tener en cuenta, por ejemplo, con esa variedad de planta que se está usando muchísimo, es una planta tropical, se usa tanto en el exterior como el interior. Y ven la altura es acorde al tamaño siempre de la maceta que le vamos a dar, Claro, ¿sí? sí. Del contenedor. Si vamos a ubicarla en una maceta, un contenedor grande, la misma, ves la altura que tiene, ahí nos permite, si tenemos techos altos en altura, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de ambientar un sector. Esta se ve mucho, decías. ¿Qué especie es? Esa es una Sterlicia Nicolai. Son dos variedades, la verdad que esta es la que más está Sí. en tendencia. La flor en el interior no la va a desarrollar nunca, pero en el exterior sí. Sí. Si la ponemos en suelo, puede llegar en libros a 10 metros de altura. Claro. Pero se han visto acá en la zona, por ejemplo de Miramar, que ha superado los 15 metros. Mirá, qué Bien. detalle. Y en el exterior ya hay que tener un cuidado un poquito más, digamos, importante en cuanto al sol, exposición directa, o no tiene problemas, no tiene No. inconvenientes. No. Porque es la he visto una- mucho en pórticos, Sí. Sí, los acompañando ingresos. puertas de ingreso. Sí, Sí. es tendencia y aparte eso es lo bueno porque es una planta muy vendida, porque la podemos usar en el exterior, que no necesita cuidado. Convengamos que viene de una zona tropical Claro, y estamos teniendo un clima Claro. bastante tropical. muy tropical. Más allá de las elevadas temperaturas, se le aguanta bien. Sí, siempre recomiendo, ahí estamos viendo que es un ejemplar, ¿sí? Por Sí, el tamaño, claro. pero si la vamos a comprar a un vivero, seguramente por tema precios vamos a buscar más chicas. Si son más chicas, recomiendo en invierno por las heladas taparlas. Bien, Y correcto. está observando esto. Sí. Piso de madera,
Si la regamos demasiado nos arruina. Vos recién, Anto decía algo del riego. Le falta el Sí. plato ahí abajo, supuestamente, para que no pase el agua, ¿no? Exacto. Los platos no los recomiendo por cuestión de que queda el agua como Claro. helada y puede quedar exceso. Sí. Y también hace el deterioro del contenedor. Claro. Siempre tener en cuenta a la hora de comprar una planta de interior o de exterior, consultar el riego, es muy importante. En otoño e invierno el riego debería ser una vez a la semana y con una medida proporcionada. Por ejemplo, en este caso recomiendo un vaso de agua y nunca va a ser que Que el llegue- agua Claro. llegue al Sí piso. o sí tiene que pasar, te van a vender la maceta o el contenedor con el agujerito debajo, sí o sí, o podés pedir alguna más grande como para que retenga eso. Porque Marino dice el tema de, bueno, no sé si era un Sí. símil madera, un piso Sí, de madera. eso Mimbre parece. Sí, es un porta. Mimbre con, Sí. Es con un madera. porta, claro, es un Claro. porta y seguramente adentro Está tiene la maceta, el contenedor. claro, el contenedor. El orificio siempre tiene que estar, no es solo para que drene el agua, sino para que respiren las raíces. Claro. Bien. Siempre tiene que estar. Correcto. Y bueno, es aconsejable ponerle tergopol o algunas piedritas para que respiren. Claro. Y el tema de la humedad, el otro día escuchaba Sí. o leía, no me acuerdo, que también lo podemos ver mucho con el tema metiendo el dedo. Exacto. Ahí Sí. te vas a dar cuenta si podés meter el dedo en la tierra, si tiene exceso de agua o si te le falta agua. Claro, sí. Estuvimos teniendo muchos días de humedad hace 15, 20 días atrás. Sí. Entonces, los días de humedad se entiende que no deberíamos hacer el riego, Bien. ¿sí? Y bueno, sí, si controlamos la tierra, vamos a ver y bueno, a ver si podemos aplicar o no el riego, pero sí que sea de forma consciente. Bien. Vamos a otra imagen. Sí, porque- perdón, Sí. ¿no? Pero ¿cuál fundamental es la maceta? Porque veo allí preponderancia de la maceta ¿En aquella y un poquito más chica la planta, diferentes... se le busca dar más preponderancia a la planta, la maceta y la planta, depende del ambiente. Está bueno que haya una proporción entre la maceta y la planta, que también se ve más adelante en algunas imágenes, que no sí. sea una macetita con una planta enorme Sí. o lo contrario. Claro, Muy tiene que lindo el haber peinado de la... una proporción, sí. Tiene que haber una proporción y para cada ambiente, desde la parte de arquitectura, en lo que es interiorismo, que se trabaja mucho junto, tanto interiorismo, arquitectura y paisajismo, Exterior. que está bueno porque, bueno, para cada tipo de vivienda o local o lo que fuese, tenemos un estilo de Sí. maceta, colores. Claro, ¿sí? Que claro. bueno, Anto ya va a Ya, pasar sí. a nombrar los tips con el tema de los colores. Sí. Bien. Bueno, podemos ir a la próxima Dale. para seguir con los tips. Está bueno también agruparlas en números impares, como se ven en las imágenes de abajo, que Claro. pueden ser composiciones de A3 o de A5, que crean como un triángulo visual que se ve equilibrado, y a la vez jugar con las profundidades y con las alturas, ubicarlas sobre el suelo, sobre algún portamaceta, sobre algún mueble, como se ve ahí arriba. O crear una jerarquización con un punto focal como la de arriba, Claro. eligiendo una planta llamativa y complementándola con otras más pequeñas. Esos tips pueden servir para los espacios interiores. Sí, ahí vemos esa el especie, punto ahí, sí. no sé si quieres hablar de Sí. esa especie que también se usa mucho. Sí, esa especie también es un Ficus pandurata, que siempre, bueno, en las consultas que tengo es los nombres de las plantas que se están usando. En este caso el Ficus pandurata, ese también viene de una zona tropical y el cuidado es prácticamente el mismo que la esterlicia. Sí, el riego es una vez a la semana, pero bueno, a tener en cuenta, ya que es un árbol, ¿sí? Solamente se está usando en macetas y la verdad que se están adaptando muy bien. Tener en cuenta que ahí está ubicado al lado de una ventana, Sí. Claro, mucha luz. que tiene que tener una luz. En el caso del Ficus pandurata necesita una buena iluminación también. Y hablando de la iluminación, a veces cuando las tenemos siempre en el mismo lugar, Sí. a veces se inclina la planta, ¿es bueno rotarla? Claro, cuando sucede esto de la inclinación, buena pregunta, Sí, bueno, es que nos Ya me está pongo. manifestando, claro. nos está manifestando que está buscando el sol, ¿sí? No necesariamente en este caso tiene que ser directo. Si bien es una planta que si está afuera,
el sol directo no la va a dañar, pero te lo manifiestan con eso. Con la inclinación. Con la inclinación, exacto. Bien. Bueno, Y acá abajo también, esa es una planta muy típica, tenés una combinación de esterlicia, Picus pandurata, y bueno, esa es muy tradicional de los abuelos. ¿Cómo les llaman a eso? Hay un montón. Sí, los Sí. apodos de aquí Sí. son lengua de suegra, Sí. ¿Por qué será? cola de zorro. Cola de zorro. Sí. Bueno, pero el nombre es Sansevieria y la verdad que bueno, vienen varias especies, pueden ver verdes, lisas, grises. Y esa- cuando agarran viaje son... Sí, yo recomiendo Cuando siempre... le deja libertad. Sí, en canteros o en maceta. Sí. Y la verdad que para el interior de una vivienda, para los que no tienen tiempo de la dedicación del riego una vez a la semana, les recomiendo esa planta. Claro, Porque dura mucho tiempo. Ah, te olvidas. impresionante. Sí, tiene una hoja carnosa que retiene, almacena agua, entonces bueno, eso nos permite a relajarnos con el A riego. veces cuando sacás panes y quedan los panes ahí, quedan días, hasta los puedes trasplantar de nuevo y agarran viaje. Agarra viaje. Exacto. Sí, 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 Un sí. estilo cactus. Súper rústica esa variedad de plantas. Y bueno, acá también tenés Fatifilium, palmeras. Bueno, esa palmera no es de esta zona. No se las recomiendo porque no es de aquí. ¿Está? Pero ahí tenemos una Bifenbachia tropic que es hermosa en el interior, pero cuando nos demuestra una hoja que es variegada, que tiene 2 o 3 colores, indica que va a necesitar más iluminación, ¿sí? Para que los pigmentos se carguen Claro. Bien. y que llegue bien a... Y la palmerita es la que está atrás, la poquito Y más la elevada. palmerita esa es de una zona tropical, acá en estos viveros no la van a conseguir en la zona. Bien. Ese tipo de palmera. Sí esta, que es de la variedad de las dracenas, eso sí la van a conseguir y la verdad que también, volvemos, es como una sansevieria, Claro. súper rústica y se adapta tanto como para interior, exterior, galerías y demás. bueno, seguimos con la próxima. Acá, bueno, lo que decíamos antes, de que el tamaño y la proporción de la planta sean acordes al Claro. espacio y también con la maceta. Como vemos ahí en estos ambientes, esta especie grande, en el ambiente va bien, en un recibidor quizás una especie que no, es un poco más mediana. Claro. Tener en cuenta esa proporción. Bueno, y acá las especies son las que venimos hablando. Porque Sí. es lo que está en tendencia Sí. hoy por hoy, ¿sí? Y muchísimo. El tema de las plantas, en pandemia se tomó mucha importancia. ¿Por qué? Porque en pandemia, Servían de entretenimiento. sí, en pandemia, al estar mucho tiempo, vamos a decir, acá fuimos afortunados porque, bueno, estamos con mucho espacio. Pero en La dinámica es departamentos. distinta, exacto, pero en los departamentos no, entonces bueno, de ahí se fue incorporando cada vez más y ya se hizo un hábito. El tema de las Depende en qué plantas. departamento. Los que vende Brandolini tienen mucha visión hacia la vegetación. Seguimos con la ¿Nada próxima. más? Bien, vamos. Bueno, acá las plantas altas y grandes, que bueno, pueden ser usadas más para rincones, para enfatizar algún rincón o algún espacio de doble altura o espacios altos. Acá Claro, vemos también ahí. en los rincones elegir estas hojas, esta planta Claro. de la primera que tiene hojas súper ¿Esto cómo se llama? expresivas. Esto también está en muchos lugares. Yo tengo una. Esa es una mostera y vienen varios, viene Sí. costilla de Adán, habrán sentido. Sí. En el caso ese es una mostera, lo indica la hoja y en la costilla de Adán la hoja es más pequeñita y es más sensible, es como que es más para adentro. Esta en exterior, la verdad que en diseños paisajísticos, estilo selvático, funciona muy bien, siempre y cuando tenerla ayornadas con otras que hagan una cortina, como se Sí. puede combinar estas dos. Claro. Y la verdad que a súper mí rústica. me ha costado mucho acomodarla. Se caía, la tuve que acomodar con algún tutor en una maceta similar, un poquito más alta quizás. Claro.
Si ven, Acá tiene el tutor. tiene un tutor. Sí. Ahí recomiendo, vienen tutores de 1 metro, 2 metros, que a medida que va creciendo, desarrollándose la planta, vayan cambiando o directamente colocan un tutor con musgo y a ese tutor también lo hidratan. ¿Por qué? Porque este tipo de plantas tiene raíces aéreas. Va tirando raíces. Sí, es cierto. y sí. yo la voy guiando hacia las macetas y es Sí. como que ha hecho, Sí, es sí. rarísimo, y se va metiendo. Y lo que permite, al hacer la raíz aérea, que en cualquier época del año, Claro. un cumpleaños, un regalo, cortamos donde está la raíz aérea, Sí. por debajo, ponemos en agua y bueno, y ahí ya hacemos otra Otra planta. Ah, qué bueno. Buenísimo. Sí, sí. Sí, 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 no, porque es- es una planta, bueno, hoy todas las plantas tienen su costo bastante significativo. Bien, bien. Bueno, seguimos con la próxima. Me encanta cómo quedan esas plantas de las que estamos hablando, esas largas. Son las más lindas. Sí, sí. Acá mostrarles un poco que como tip mezclar, combinar los tipos de hojas más redondeadas como vemos arriba con hojas más alargadas o más pequeñas con más grandes para generar estos contrastes. Y también los colores, como vemos acá abajo es una misma especie que tiene colores muy, muy variados. Ahí está. O con diferentes especies, como la de ahí abajo, que ahí aparece otra especie que también a mí me gusta mucho, la de ahí abajo. ¿El gomero? El gomero. Qué bueno El gomero. el contraste ahí que está, ¿no? En esas tres de... Sí. Muy lindo Sí, esos sí. cambios de colores. Bueno, acá Verde se más oscuro. repite la misma, pero Claro. como les dije, pueden armar, siguiendo la simétrica de las macetas, pueden armar las 3 variedades, que hay Claro. 3, incluso esta viene la enana, que la enana alcanza unos 10 centímetros de alto, es muy linda también, y bueno, y el cuidado es mínimo. Bien. Bien, pasamos a la próxima. Una más. Plantas colgantes también, sobre estantes, pueden estar en muebles en diferentes niveles, sobre las barras o las islas de la cocina. Se usa mucho en los Es- estudiantes en Córdoba. O también aromáticas en la cocina, que al tener mucha variedad de Qué buena hoja, esa. de colores, y las tenés al alcance también Tenés la albahaca para ahí al cocinar. toque. Claro, Claro. Sí, está bueno sí. también. Incorporarlas como decoración y para usarlas para la cocina. Sí, yo creo que las plantas, aparte que Anton dijo las características al comienzo de lo que nos genera, ¿sí? Vamos a suponer que en esos ambientes, sí, arquitectónicamente, si lo miramos sin vegetación, Sí, son distintos. Sí, Son distintos. No, Sí. cambian Sí. completamente. pero bueno, a tener en cuenta, por ejemplo, en la repisa de arriba, de este lado hay una ventana, entonces están respetando un orden. El orden es acorde a la claridad iluminación. que necesita cada Claro. planta. Tenemos una vinca como primero, después tenemos un helecho, que los helechos adentro van perfectamente. Y de este lado se puede ver un potus, o puede ser un pilodendro. Potus es esto, Claro. como Sí. dijo, que se usa muchísimo en los departamentos, porque bueno, también de un gajito Sí. hacemos Sí, 10. sí, Sí, claro, cierto. claro. ¿Sí? Y el tema de las aromáticas, no las recomiendo tanto adentro por el tema que necesitan Claro. La claridad, mucha la luz. iluminación directa. Sí. Pero sí se pueden poner en contenedores y bueno, Y y, después a tal sacar. hora del día sacarla 1 o 2 horas y luego colocarlas en los Aparte contenedores. es fácil de sacar y de Sí, siempre entrar. tiene que ser una movilidad práctica, Claro. Claro. ¿sí? Para que lo llevemos a cabo. Creo que de hecho estas vienen en macetitas ya Claro, individuales. Sí, 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 dejarlas ahí es recomendable y bueno, y la verdad que es delicioso tener sí. aromáticas en la cocina cuando nos acostumbramos aparte a lo recién natural, cortada, a lo sí, Sí. Tienen otro sabor. tiene otro sabor, exacto. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, esto es también lo que hablábamos antes, que la planta tenga una coherencia entre el estilo de la casa y la Claro. planta misma. Como vemos de este lado, un estilo más minimalista, con líneas más simples, formas simples, colores neutros, se elige una planta más sobria y elegante en comparación con ambientes más campestres que admiten plantas más silvestres,
diferentes tipos de maceta, de cemento, de terracota, de elementos reciclados. Es tener en cuenta eso, el estilo y la planta, el tipo de planta y el tipo de maceta también que vamos a ver en la imagen que sigue también. Claro, para cada sector hay un estilo de maceta en base, teniendo en cuenta los diseños, cuando trabajamos con arquitecto, interiorista y alguien que se dedique a hacer paisajismo en maceta, se van a tener en cuenta lo que dice Anto, estilo minimalista, se ve el reflejo de cómo genera y cómo cambia, que obviamente no podríamos volcar ese estilo de macetas acá. Ahí. Claro. ¿Es un pequeño limonero ese? ¿Este? Sí, pero bueno, eso es una imagen seguramente de una revista. Pero Sí, no... Pero no. Cuestan los frutales en el piso, ¿te imaginas? No. Entonces, muy- La verdad que yo tengo clientes que sí hemos puesto frutales en macetones En grandes, macetones. pero macetones Bien de grandes. 50, 60 claro. litros y demás, o en toneles que los cortamos al medio y la verdad que quedan muy lindos Sí, claro. y llegan a cargar, sí. Cargan, bien, Sí, sí. buenísimo. En la próxima podemos ver cómo tiene que ver también el color y la materialidad de la maceta con el estilo Claro. de la casa. Vemos en la primera un estilo súper minimalista con una única planta en blanco en un rincón, o cómo se respetan los colores en las imágenes de abajo. De acuerdo a las aberturas ahí. También, claro, que Claro. ese estilo es como más combinado entre lo campestre y lo moderno, como con el color también lo podemos... Claro, con el color hace que se ayornen los dos estilos. Tenemos un estilo moderno acá y un estilo clásico. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. con un color que vamos a decir que asemeja a lo antiguo, Claro. pero a la vez la maceta es moderna, hace ese equilibrio. Claro. ¿sí? Bien. Y veo que se está utilizando mucho esto de decoración, estas chapitas de decoración. Sí, los tutores se pueden también utilizar. Ahí es una muestra para un armado de exterior, pero en realidad lo que es tutores los recomendamos más siempre en exterior y no Claro. dentro de la casa para no cargar mucho el ambiente, ¿sí? Juli, me decís que no sufre la planta en un patio de luz como ese y esa característica de planta ante las altas temperaturas. A mí me parece, yo tengo inconvenientes en casa con algo similar. Tuve que meter una pérgola y así todo no terminó. Es como que descarta mucha hoja, ese tipo de plantas. Sí. ¿Es un problema? Sí, la verdad que tuvimos bastantes inconvenientes lo que fue el verano Los pasado. dos veranos, el anterior y este. Fue peor el verano pasado por las muy altas temperaturas. Ujú. Que Y bueno, encajonado, digo, no sé. claro, siempre el cemento, está muy buena la pregunta, hace que se potencie. Y si todavía está todo así con blanco, es como que refleja más. Sí. Y bueno, acá la ubicación que tienen esas dos variedades está teniendo en cuenta que a la tarde, si esta tarde, no va a recibir el sol, Claro. por eso están ahí. Bien. Si ahora hablamos de un lugar que va a recibir el sol en el momento que estamos de un pico de altas temperaturas, Sobre todo más. Bueno, la siesta, En 14 verano, horas. claro, Sí. no funcionarían. Bien. Sí la esterlicia, pero no la mostera. Ujú. Bien, correcto. Ahí ya recomiendo más irse a las sansevieras que hablábamos más, Claro. o bueno, tratar de poner arbustos que en Más- macetas que más resistan a las altas temperaturas. Correcto. Bien, bien. Bueno, en la próxima imagen Ujú. Vamos Bien, a la ya- próxima. Ya vemos viene, también composiciones que las podemos ubicar debajo de los espacios de la escalera. ¿Esto qué es? ¿Piedra o Sí, alfombra? esos son piedras. Piedras. Se arma como un cantero artificial y está bueno para estos espacios incorporar la luz artificial, ya que son espacios en sombra o medios oscuros, o direccionarlos hacia la planta también. Y jugar con los reflejos, incorporando espejos que multiplican. No sé si ven en la primera imagen, se ve bien cómo multiplican el verde. Permítame. Y cómo también están buenos para espacios chicos que amplían mucho y multiplican el verde que queremos incorporar. Está hermoso ese Sí. rincón, Sí, ¿eh? sí. En las tres imágenes demuestra que son espacios chicos, por eso van a ver como que está más
Y bueno, la importancia de los espejos en la decoración hace que, bueno, que se realce más, y la vegetación, cuando nos permite solamente agrupar en un solo lugar por el lugar, si colocamos un espejo nos va A dar como llevarlo, más claro. volumen. se va a Volumen, repetir la es imagen, claro, sí. Y bueno, y el sector escalera, también generalmente en una vivienda donde hay escalera, el espacio de abajo queda inutilizado, ¿sí? Totalmente. Entonces, bueno, ahí en una construcción en seco se puede armar con piedritas, y bueno, es como que ya nos trae la naturaleza de afuera, el naturalismo al interior de la vivienda, y la verdad que cambia muchísimo. Buen dato. Bueno, y en la última es un poco mostrarles, porque cada vez más queremos incorporar plantas dentro de todos los espacios de nuestra casa. El baño, Entonces, bueno, yo ponía, ¿por qué no?, dentro de los dormitorios y en los baños, que por ahí son espacios más oscuros, y dependiendo, bueno, si vivís en un departamento, en alguna casa, que tenés más posibilidades de iluminarlos, pero qué tipo de especies, preguntarte qué tipo de especies podemos usar en estos espacios. Y bueno, acá este olivo en los dormitorios se ve súper acogedor, súper lindo dentro de este ambiente. Sí, algo acá de resaltar y tener en cuenta, como dije antes, estamos hablando, fue como la pregunta del limonero, ¿sí? El olivo también es muy tendencia en las decoraciones. ¿Este también olivo? Sí, es un olivo, distinto follaje, porque eso tiene que ver con la poda. Incluso podemos encontrar olivos que sean estilo topiario, que es el palito y la bochita redonda. Ese es un estilo topiario. Sí se pueden utilizar dentro de la vivienda y van a alcanzar un tamaño acorde a la maceta. Correcto. Pero para mantenerlo lindo y saludable, libre de las enfermedades como la cochinilla, que suele juntar en el interior, recomiendo sacarlo un par de horas afuera a exposición solar directa. Lo que es un trabajo para esa Claro. maceta importante. Claro, pero seguramente tienen el envase de plástico, el contenedor, interior. entonces Están dentro. vos sacás y llevas. Y si no, recomiendo que le hagan las portamacetas con rueditas. Y, Claro, esas maderitas. sí, o en macetas que sean livianas, prácticas, y que esto se pueda llevar a cabo la movilidad por el cuidado. En el tema del baño, ¿cómo resolverlo? Bueno, todo lo que es potus puede estar perfectamente en los baños. Ahí tenemos las de hojas chiquitas, que son la ceropegia, que también hace que cuelgue y genere también ese naturalismo en los ambientes, que realmente, si sacamos en la visión las plantas, cómo cambia. Cambia el lugar. Sí, aportan muchísimo optimismo, ¿sí? No solo en lo visual, sino nosotros en la convivencia también. Sí. Muy interesante, la verdad. Bien. Juli, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? Sí, la red social es Juliana Bricio. ¿Con 2Z o 1? Doble Z. Y bueno, acá en Morteros la verdad se está trabajando muchísimo, así que bueno, la mayoría me contactan por red social. Hay un link que, si hacen clic ahí, los lleva directamente al WhatsApp para contactarse conmigo. Y no es un dato menor, la participación de Juli y todas las que ejercen esto. La verdad que está buenísimo, porque si no terminamos poniendo plantas, cualquier cosa, o amontonamos lugares. Está bueno. Está bueno trabajar en conjunto. Sí, claro, por supuesto. Y yo también en redes sociales, Antonella Brandolini, arquitecta. Muy bien. Chica, la verdad, un placer. Muchísimas Gracias, gracias. chicas. Nos han enseñado mucho. Muy lindo. Gracias. Sobre todo a mí, que me gustan mucho las plantas y las cuido mucho. Me están retando, pero bueno. Vamos al móvil.